Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros socializamos el contenido programático del curso, hablamos sobre las asesorías, unos aspectos generales, metodología de la evaluación, las clases. Bueno, muy bien. Entonces, el contenido programático se presentó, se presentó el contenido programático con el que los estudiantes eh, estuvieron de acuerdo, no hubieron preguntas. Entonces, coloquemos acá para que quede como está en la norma. Se informó cuál era el contenido programático que se iba a desarrollar durante el curso, ¿cierto? Se les especificó a modo aproximado qué unidades del contenido serían evaluadas en cada corte y cuál sería la metodología de evaluación para la prueba del 20% y la correspondiente al 15% del primer y segundo corte y la correspondiente al 10% del tercer corte. Asesorías. Se acordó que el horario de asesorías sería los miércoles y jueves de 6 a 7. Esto ya no lo voy a hacer este semestre. Eso es, el semestre pasado no funcionó. Entonces yo tenía mucha disponibilidad para los estudiantes, hacía asesorías extra, trataba de ayudarles para que, digamos, pudieran eh, tener un desarrollo curricular un poquito más normal, teniendo en cuenta pues todas las, digamos, falencias de nuestra universidad con respecto a la parte del prerequisito. Habían estudiantes que no sabían integrar o no sabían derivar, unos no sabían ni siquiera resolver ecuaciones algebraicas, entonces yo hacía algunas asesorías extras para ayudarles, pero no iban casi a esas asesorías, ¿cierto? Entonces simplemente lo voy a dejar, este semestre lo voy a dejar así. No creo que valga mucho la pena como volverlo a hacer, entonces no lo voy a volver a hacer. Simplemente, si tienen preguntas, de 6 a 7, los miércoles y los jueves, con mucho gusto, que es el horario que está programado por el Departamento de Física y Geología, ya les voy a mostrar. Entonces, acá, en el Departamento de Física y Geología, entonces tenemos programa, estudiantes, horas de asesoría. Muy bien. Entonces, para los cursos de electromagnetismo, tienen ustedes al profesor Pedro David los lunes de 8 a 10 y los jueves de 9 a 11, ¿cierto? Yo les recomiendo que traten de ir con varios profesores para que ustedes, digamos, estén expuestos a diferentes formas de pensamiento, ¿cierto? Este es un profesor joven, Pedro David. Amando ya es un profesor con más experiencia acá en la universidad, lunes de 8 a 10. Y yo tengo asesoría los miércoles de 6 a 7 y jueves de 6 a 7, que soy el profesor de este curso en particular. ¿Sí o no? Bueno. Este es el horario de asesorías para todas las materias, pero a nosotros específicamente nos importa o nos interesa las asesorías en relación a electromagnetismo, entonces son estas que hay acá. Listo. Bueno. Muy bien, entonces en los aspectos generales es importante tener en cuenta el calendario académico, contiene las fechas de inicio y finalización de cada corte y las semanas en las que se digitan las notas.
¿cierto? Bueno, muy bien. Acá está el calendario académico que nos compartió la compañera Marta. Nosotros habíamos quedado, por ejemplo, de evaluar el 4 y el 6 de octubre, ¿cierto? Para el primer corte, habíamos quedado en octubre, o sea, exactamente como sería, venga, ¿cuántas semanas tiene el primer corte, pues? A ver, sería esta semana, a ver, la semana pasada sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, estaríamos hablando en la sexta semana, ¿cierto? Bueno, dependiendo de cómo nos vaya, pues podríamos correr la evaluación una semana, ya decidiremos eso en ese momento. Por el momento, entonces quedó el 4 y el 6 para el segundo corte. En noviembre, entonces había quedado el 8 y el 10 de noviembre. Y para el último corte, que sería en diciembre, había quedado el 15 de noviembre, ¿cierto? Entonces, típicamente para el tercer corte ya hay muchísimos menos estudiantes, entonces de pronto no hay que dividir la prueba en 2 días, ¿cierto? Entonces, podemos hacer una sola prueba para el tercer corte. Entonces, bueno, entonces así habíamos quedado la clase pasada. Listo, entonces vamos a mirar acá algunas líneas generales sobre la evaluación. Bueno, entonces además se debe tener en cuenta los servicios que ofrece Bienestar Universitario de la Universidad de Pamplona para que acompañen su proceso formativo. Si ustedes tienen alguna dificultad, si sienten que tienen alguna dificultad cognitiva, yo naturalmente voy a estar, digamos, observando cómo los puedo ayudar también dentro de clase. Pero si ustedes dicen, vea, profesor, si yo tengo dificultades haciendo gráficos o confundo los números, bueno, no sé, alguna cosa, entonces eh, podemos solicitar que en Bienestar Universitario de pronto los puedan apoyar con ese proceso. No sé si allá de pronto hay una asesoría para técnicas de estudio. Yo también les puedo explicar más o menos cómo pueden estudiar, dependiendo de la situación. Entonces, Bienestar Universitario ofrece, digamos que una cantidad de cosas que es muy importante tener en cuenta. Es muy importante también, y yo los animo a que cuiden de su salud mental. La salud mental es muy importante, muy importante. O sea, eh, no se debe de menospreciar la salud mental de pronto porque acá en Colombia haya un determinado tabú, ¿cierto? Con respecto a la parte mental. La salud mental es muy importante, es tan importante como la salud cardíaca, ¿cierto? O como la salud renal. Entonces, si de pronto ustedes tienen alguna dificultad al respecto, si la quieren comentar conmigo, está bien. Pero lo más importante es que traten de acudir a Bienestar Universitario. Yo también les puedo ayudar enviando un correo o algo así, ¿cierto? Pero si ustedes ven que el semestre está muy pesado, tienen una dificultad, depresión, etcétera, etcétera, la Universidad de Pamplona entonces cuenta con unos servicios de psicología. No serán los mejores del mundo, pero pues, o sea, algo es algo. Y entonces yo les animo a que se acerquen a Bienestar Universitario, entonces consulten y digan, vea, esta es la situación, ¿cierto? Entonces, eh, mm, me sucede esto, me sucede lo otro, no sé si me puedan ayudar. Entonces eso es importante y sobre todo dentro de su proceso formativo, porque ese tipo de situaciones tienden a afectar mucho nuestro proceso formativo, ¿cierto? O sea, si nosotros no estamos tranquilos, si no estamos a gusto, es muy difícil aprender mucho. Entonces, yo les animo a que utilicen las herramientas que la Universidad de Pamplona ha puesto a su disposición para que ustedes acompañen el proceso formativo. Listo.
La metodología de la evaluación, nosotros acá entonces la registramos, había quedado la prueba correspondiente al 20% del primer corte, segundo y tercer corte. Es un examen escrito con rúbrica de calificación, donde se especificará con claridad y exactitud el valor porcentual de cada pregunta y el valor de cada ítem. De cada ítem de evaluación por pregunta como por ejemplo organización y presentación de la respuesta, análisis físico del problema, desarrollo procedimental, métodos de aproximación, resultados, etc. Entonces, en cada examen y quiz, ¿cierto? Entonces se les va a dar una rúbrica para que ustedes sepan cómo se les va a evaluar. Previo al inicio de la evaluación, típicamente en la hoja del examen también se darán instrucciones de cómo presentar la prueba, como por ejemplo, no se permitirá consultar a un tercero, no se permitirá utilizar solucionarios de ningún libro, ni otro material con restricción de derechos de autor, no se permitirá el uso del celular ni de los navegadores de Internet durante la prueba, solo el uso de la plataforma Zoom y el quebrantamiento de cualquiera de estas reglas o las que se especifique durante la prueba dará lugar a una solicitud de sustentación del examen y posible anulación. Recuerden que una anulación en una hoja de vida, chicos, eso es una cosa terrible. ¿Sí o no? Puede que la Universidad de Pamplona sea, digamos, un poco lapsa con, el, el, el estudiante tramposo y fraudulento, ¿cierto? Entonces, no, yo espero que eso a futuro cambie porque un estudiante así no se le puede permitir obtener un título profesional, ¿sí o no? Eso es muy importante para el país. O sea, el país ya no aguanta más a los tramposos. Nosotros pagamos un precio en corrupción muy alto en Colombia. Entonces, en la Universidad Nacional, por ejemplo, el año pasado detectaron a unos cuantos estudiantes de medicina, sobre todo que eso es grave porque es que medicina y derecho, o sea, hacer plagio, trampa en medicina y en derecho es una cosa gravísima, pues, ¿cierto? Entonces, en ingenierías también, muy grave, pero no tanto como en medicina, que digamos, ahí estaríamos colocando a depender la vida de alguien en un futuro de un tramposo, ¿cierto? Entonces eso sí sería grave. Y en derecho, que el derecho es básicamente, los profesionales en derecho son los profesionales que se van a encargar de establecer la forma como la sociedad, digamos, impone ciertas normas. Una persona fraudulenta en derecho sería terrible. Entonces en medicina, creo que eran 3 estudiantes, ni siquiera habían hecho copia, ni siquiera habían hecho copia. Iban a intentar hacerla. Habían contactado a alguien para que les hiciera un parcial de fisiología. Entonces la dirección se dio cuenta y de una todos fueron expulsados. Todavía no habían hecho copia. Eso es una universidad que se toma muy en serio el papel que tiene la institución y su responsabilidad social y la responsabilidad con la sociedad. No se puede permitir un fraude en una universidad. Sencillamente no se puede. Entonces, y en nada. Pero sobre todo nosotros estamos formando los profesionales del futuro, los profesionales que serán gerentes, que serán gobernadores, alcaldes, que estarán a cargo de una superintendencia, que estarán a cargo de una empresa, que estarán a cargo de una planta de producción, etcétera, etcétera. Entonces eso sí es inadmisible, sobre todo los profesionales que tendrán alguna responsabilidad administrativa y de las cuales dependerá, digamos, tomar ciertas decisiones que se deben de tomar con transparencia y sin corrupción, ¿cierto? Si uno se enseña a ser corrupto desde la universidad, eso después no lo quita nadie, el problema, ¿cierto? Entonces, bueno, posteriormente, en el caso de anulación, se procederá a enviar el acta correspondiente a la Facultad de Ciencias Básicas, ¿cierto? La nota correspondiente al 15% del primer y segundo corte será una serie de quizzes tipo encuesta que el estudiante deberá contestar durante clase y en el tiempo estipulado por el profesor. Los quizzes
se realizarán sobre temas vistos en clase o pueden ser acumulativos sobre temas relacionados con el tema de la clase en la que se desarrollará el quiz y la actividad evaluativa se anunciará en clase sin previo aviso. Listo. Entonces, para estas actividades evaluativas, el estudiante deberá permanecer con el micrófono disponible en caso de que el profesor requiera aclaración y con la cámara encendida durante la prueba. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es básicamente igual para todas las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, y la parte de la anulación también aplica para el quiz. En caso de que exista la prueba de que él o la estudiante no son los autores legítimos de la misma, se procederá a anular la nota correspondiente a todo el 15%. Entonces, si se le anula, cuando uno le anulan un punto en un parcial, no le anulan típicamente solo el punto, sino que le anulan todo el parcial, o sea, le queda el 20% anulado. Si a usted se le anula un solo quiz, le queda todo el 15% anulado, entonces por favor tengan eso muy presente, listo. Bueno, muy bien. Entonces los quizzes y las actividades relacionadas están sujetos a las mismas normas éticas de los exámenes parciales y se realizará un estricto control de la legitimidad de las evaluaciones correspondientes a la nota del 15% del primer corte y segundo corte y correspondiente al 10% del tercer corte. Está prohibido consultar a terceros, está prohibido consultar videos en YouTube u otras plataformas de streaming. Está prohibido consultar en documentos publicados en Internet, documentos publicados sujetos a derechos de autor o documentos no publicados, como por ejemplo blogs de física, etc. O sea, a ustedes se les está evaluando el conocimiento. Yo no estoy hablando de ningún libro, ni estoy hablando de Internet en absoluto. Estoy hablando lo que ustedes saben. Saben o no saben, eso es lo que va a ir en la nota. ¿Listo? Como les digo, ustedes cuentan con todo el apoyo profesoral, ¿cierto? En el caso mío, para el desarrollo normal de su proceso de aprendizaje. Entonces, si tienen dudas, si necesitan algún tipo de apoyo, nosotros los profesores estamos ahí para ustedes, pero la prueba, la evaluación debe ser lo más legítima posible. Listo. En caso de que el estudiante no obtenga una nota satisfactoria y quiera demostrar su aprendizaje mediante una prueba supletoria, está dentro de la autonomía del profesor para realizar tal prueba. Esto dependerá de que el profesor verifique la autenticidad y legitimidad de la prueba. Para los casos en los que no se pueda verificar la legitimidad de la prueba, el profesor decidirá no realizar pruebas supletorias y el estudiante obtendrá la nota que se le asignó, ya sea al examen parcial o a la actividad de quizzes, trabajos en clase u otra relacionada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Clases. El horario de clases del curso electromineroso es el lunes y miércoles de 6 a.m. a 8 a.m. Serán clases magistrales en tablero digital alternadas con clases con diapositivas. Con cierta frecuencia se realizarán clases cuyo objeto será la solución de ejercicios con el particular fin de fortalecer las competencias cognitivas, como por ejemplo la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva.
En algunas ocasiones se realizarán experimentos computacionales donde se darán instrucciones explícitas sobre la instalación de software, operación, etc. Entonces se concluye la reunión revisando los recursos bibliográficos y el material de apoyo. Muy bien. Entonces certifica el 6 de noviembre. Bueno, muy bien. Listo. Entonces esto es básicamente lo que yo les había informado sobre el curso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna adenda al acta de iniciación de clases? Aparentemente no. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, este semestre particularmente, yo he propuesto y estoy proponiendo con los otros profesores, como coordinador del curso electromagnetismo, voy a procurar unas capacitaciones para los profesores para que eh, mm, se comience a integrar una plataforma computacional para apoyar el proceso de aprendizaje. Ya les voy a mostrar cuál es la plataforma que vamos a estar utilizando. Listo. Entonces acá podemos colocar el curso de electromagnetismo. Será apoyado por una plataforma computacional en la cual se desarrollarán algunas actividades en clase. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, voy a mirar a ver quiénes fueron las personas que asistieron a la primera clase. Acá deben estar en la asistencia que tengo que no he puesto en la carpeta, pero eso fue la semana pasada. Entonces acá está asistencia, electromagnetismo, septiembre 1, parte A. Entonces acá reviso quienes asistieron a clase. Álvaro Suárez, Andrea Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, etcétera. Esta es la primera parte de la asistencia y la segunda parte de la asistencia es esta. ¿Cierto? Bueno. Y entonces registro el nombre de las personas que asistieron a la primera clase que se les informó y les envío esta acta de iniciación de clases, se las envío y se las dejo publicada en Teams y les envío un link al que deben de contestar todas las personas que vinieron a la primera clase, ¿cierto? Entonces simplemente se les hace la pregunta, se les ha informado sobre el contenido programático, calendario académico, fechas de parciales, metodología evaluativa, bibliografía, asesorías y aspectos generales del curso. Entonces, naturalmente, como ya yo les informé y está grabando, ustedes deben de contestar que sí, ¿cierto? Entonces, que ya informamos.
Una pregunta muy sencilla, simplemente para dejar constancia que se informó, a pesar de que yo tengo el video donde les estoy informando, pero esa es otra forma en la que la universidad requiere que el acta sea firmada, porque pues firmar un acta así, o sea, que todo el mundo firme esta acta y que en una sola hoja, eso sería como un poquito complicado porque somos como 40, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo bueno. Entonces, les voy a mostrar ahora, vamos a ver cómo vamos a trabajar con una herramienta computacional que yo quiero que ustedes instalen y que la tengan lista para la próxima clase. Listo. Entonces, hay una plataforma que se llama Python. ¿Alguien ha escuchado Python? No, señor. Sí, señor. ¿Python? Bueno, Python, pues, como, cierto, entonces en español. Es el de programación, sí, de programación, ¿no? Profe? Sí, señor. Ah, Ese sí. sí, señor. ¿Quién no ha escuchado el programa, la plataforma de programación Python? ¿Alguien no ha escuchado? Sí, profe, eso es para programar. Sí, exactamente, es para programar. Entonces, mm, bueno, pues básicamente lo que yo quisiera es que ustedes instalaran esto. Entonces, que ustedes buscaran acá, buscaran Anaconda. Anaconda Distribution Download. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahí dice Individual Edition, ¿cierto? Ustedes cuando están acá en la página de Anaconda, entonces lo que ustedes deben de hacer es que deben de descargar acá la versión para Windows, ¿cierto? Ustedes descargan la versión para Windows y después de que instalan Anaconda para Windows les va a quedar en el computador como algo así. Entonces acá en esta parte les queda Anaconda de 64 bits, ¿cierto? Entonces, y ustedes abren esto que se llama Jupyter Notebook, ¿cierto? Esta es una aplicación que va a venir instalada con este paquete de Anaconda. Entonces nosotros tenemos acá en documentos, yo creé una carpeta que se llama clases Unipamplona y acá tengo el curso de ustedes que es electromagnetismo grupo C, ¿cierto? Uno podría crear, por ejemplo, acá un nuevo folder, ¿cierto? Y en este folder, entonces, puede comenzar a crear los programas que uno va a hacer. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros esto? Pongan mucho cuidado. Nosotros damos acá nuevo y decimos nuevo, esto es un notebook, nuevo notebook de Python 3, ¿cierto? Y entonces acá nos va a abrir unas líneas de comando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Vamos a hacer un ejemplo sencillo, muy sencillo. Nosotros en este notebook podemos hacer varias cosas. Esto puede ser inclusive en nuestro cuaderno de verdad, porque ustedes pueden escribir acá cosas, pueden importar imágenes. Por ejemplo, ustedes pueden decir insertar. Ah, no, ¿dónde es que se insertan las imágenes? Espera un momentico. De acá. No, ¿dónde? Ya no me acuerdo cómo insertar una imagen acá. A ver. Insert image.
Pero no sé, no, tiene que estar acá en Markdown, ¿cierto? Si está en Markdown ahí, ustedes pueden insertar una imagen de su computador, ¿cierto? Entonces pueden darle, por ejemplo, acá, insertar esta imagen, por ejemplo, ¿cierto? Ahí les queda la imagen. Si le dan acá en Run, ¿sí o no? Entonces pueden insertar una imagen. Pueden, por ejemplo, también, aquí en este menú, ustedes pueden desplegar el menú y les van a aparecer diferentes tipos de opciones. Coloquen, si van a escribir o van a insertar imágenes, coloquen Markdown. Si van a hacer un código, coloquen Code, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, podría escribir inclusive acá ecuaciones, ¿cierto? Entonces me puede quedar algo así. This is the course on electromagnetism. Entre paréntesis pueden colocar the theory of electricity and magnetism, que es un nombre más acertado para el curso que estamos viendo, at Universidad de Pamplona. ¿Sí o no? Muy bien. Y entonces, se puede colocar here we study Coulomb's law, por ejemplo, ¿cierto? Aquí estudiamos la ley de Coulomb. Acá le da Enter, puede dejar varios espacios, coloca, si usted quiere ingresar ecuaciones, coloca doble signo de peso. Póngale mucha atención. Colocan doble signo de peso. Este tipo de escritura de ecuaciones se llama látex, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede escribir acá tutorial de látex en español, ¿cierto? Y acá le aparecen varios tutoriales, le aparecen tutoriales en internet, ¿cierto? Curso de látex, departamento de matemáticas. Entonces, por ejemplo, y aquí le explican qué es látex, ¿cierto? Cómo se instala, etcétera, etcétera. Pero acá no tenemos que instalar látex porque esto ya viene todo integrado dentro de la plataforma. Simplemente ustedes tienen que saber cómo escribir ecuaciones en látex, ¿cierto? Entonces, esto es un curso como que muy completo. Ustedes pueden buscar algo más corto o pueden mirar en YouTube, ya que a ustedes les gusta tanto YouTube. Pues acá está, por ejemplo, la parte de las matemáticas. Cómo escribir estas ecuaciones en látex, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay profesores que hacen toda la clase con este tipo de aplicaciones, pero a mí eso no me parece adecuado. O sea, uno tiene que tener su cuaderno de clase. El profesor debe de tener, digamos, una pizarra donde pueda escribir para poder ir desarrollando los procedimientos, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, nosotros queremos escribir la ley de Coulomb. Entonces nosotros decimos la fuerza, que es un vector, entonces vector así. Escribimos vec, entre llaves colocamos la fuerza. Acá colocamos frac, que significa fraccionario. Acá va una constante que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a escribir, por ejemplo, las letras griegas, necesitamos este slash así, acostado, pi, para la letra pi, este para el epsilon, y epsilon sub 0 es una constante que utilizamos mucho en la teoría de la electricidad y del magnetismo. La escribimos así, acá colocamos frac. Este es el producto de la carga 1, o sea, Q sub 1 por Q sub 2, ¿cierto? Sobre R al cuadrado. Entonces, esta es la ley de Coulomb. Y si nosotros queremos correr la celda o ejecutar el contenido que está dentro de la celda, le damos Shift sostenido, Enter. Y entonces ahí nos queda la ecuación, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
Y acá nosotros podríamos colocar, por ejemplo, en la figura, esta figura no tiene nada que ver con la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, bueno, no tiene algo que ver, pero no está directamente relacionado. Entonces, acá en esta figurita que yo tengo, o en estas ecuaciones, bueno, acá me faltó una cosa porque esto también es un vector. Esto es un vector, como vamos a ver en clase, que va en la dirección que une las cargas. Q1 y Q2, eso lo llamamos la dirección radial A sub R, ¿cierto? Muy bien. Entonces ustedes dicen, in electromagnetism, there are some integrals which are important to evaluate, ¿cierto? Dice acá, en electromagnetismo hay algunas integrales que son importantes evaluar, ¿cierto? Entonces los que ya han visto electromagnetismo conmigo, por ejemplo, saben que hay algunas integrales que nosotros siempre hacemos en clase. Entonces, for example, ¿cierto? For example, evaluate the following integral, ¿cierto? Entonces acá tenemos también doble signo de pesos para abrir y cerrar la ecuación. Y tenemos una integral y igual a la integral, así se escribe integral en látex. Este es el límite inferior, raya al piso, abre llaves, coloque el límite inferior, ¿cierto? Por ejemplo, coloque usted acá de 0 y acá coloque hasta L, límite superior de el diferencial de X, ¿cierto? Es una integral que aparece mucho sobre X al cuadrado más A al cuadrado, ¿cierto? A la potencia de 3 medios. Colocamos acá entonces 3 medios como fraccionario. Listo. Muy bien. Entonces, y ejecutamos Shift sostenido Enter. Entonces, esta es la integral que deberíamos de calcular. ¿Sí o no? Entonces, acá vea que no, hasta este momento, chicos, no he hecho absolutamente nada de programa, ¿cierto? Esto simplemente es como un blog de notas, como su nombre lo dice, eso es un cuaderno, ¿cierto? Entonces, en donde nosotros podemos llevar algunos cálculos. Esto porque es útil, porque cuando usted está programando, pues estamos utilizando una plataforma computacional para hacer algo, pues básicamente es importante uno ir comentando lo que uno está haciendo, entonces lo puede comentar con ecuaciones, con texto, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá recuerden que para hacer esto necesitan estar aquí en este menú desplegado, necesitan estar en Markdown. Si está en Code no les va a funcionar, porque Code es para hacer programas. Entonces acá nosotros podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Let's start with the following substitution. ¿Cierto? Entonces hacemos la siguiente sustitución. Si ustedes van a colocar ecuaciones dentro de una frase, ya no es con doble signo de peso, sino con signo de peso simple. Un solo signo de pesos para abrir, uno para cerrar. Hacen esta sustitución. Digan que X es igual a A que multiplica a la tangente de teta. ¿Cierto? Entonces dice acá, therefore, si ustedes derivan esa expresión, les queda que diferencial de X, eso es igual a ¿quién? A por la secante al cuadrado de teta por diferencial de teta, ¿cierto? Deben de, tengan cuidado de no pegar esto, si esto tiene, por ejemplo, un backslash, o sea, las palabras claves de LaTeX, manténgalas separadas para que no se confunda, ¿cierto? Entonces, esta es así queda. Después de la sustitución me dice evaluate first, o lo que vemos acá, calculate first
de indefinite integral, ¿cierto? Entonces calculamos primero la integral indefinida sin los límites, entonces ¿cómo nos queda esto? Ustedes también pueden colocar, por ejemplo, acá, esto admite que ustedes coloquen begin equation. Esto es un entorno que se utiliza cuando uno quiere, digamos, marcar las ecuaciones. En este caso no las vamos a marcar, ¿cierto? Pero también ustedes podrían utilizar begin equation, end equation, ¿cierto? Entonces, ya después les voy a enseñar a cómo utilizar otra plataforma para que escriban los textos en LaTeX, ¿sí o no? Entonces, podemos colocar acá entonces esta integral, ¿cómo queda esta integral después de la sustitución? Entonces, después de la sustitución, esta integral, recuerden que vamos a colocar primero la integral indefinida, sin límites, para no complicarnos con cambios de límites. Y entonces acá básicamente que tendremos esto. Entonces, vamos a tener, esto es igual a la integral, ya sabemos cuánto vale de x vale a secante al cuadrado de teta por diferencial de teta, ¿cierto? Esto es una sustitución trigonométrica muy simple. Acá abajo, entonces tenemos x al cuadrado. ¿Cuánto vale x al cuadrado? Vale a al cuadrado por la tangente al cuadrado de teta más a al cuadrado, ¿cierto? Esto es Profe, igual, dime, profe, qué pena, ¿será que me puede volverme a explicar en la parte donde dice evaluación del, bueno, creo que es de forma integral, o es que se me cayó el internet y me perdí ahí en ese pedacito, entonces no le estoy entendiendo lo de abajo. ¿dónde? Arriba donde dice evaluación, evaluar, de, Ah, ya, ahí, evaluemos a los íntegros. ajá, ok. Aparentemente esto acá no está funcionando, entonces coloquémoslo así. Aquí simplemente queremos evaluar esta integral, ¿cierto? Y acá entonces estamos evaluando esta integral por sustitución trigonométrica, ¿sí o no? Para evaluar esa integral, Fernanda, entonces usted lo que tiene que hacer es hacer esta sustitución, x igual a tangente de teta, a tangente de teta. Entonces calcula el diferencial de x, que sería igual a secante cuadrado de teta, ¿cierto? Y usted reemplaza en esa integral. Entonces, ¿cómo queda esto? Pues esto queda así, y esto sería igual a la integral de a secante cuadrado de teta, ¿cierto? Diferencial de teta, y abajo, bueno, acá me faltó una cosa, porque esto era la 3 medios, ¿cierto? Esto era la 3 medios. Esto tiene un exponente acá que es 3 medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces esta queda abajo, quedaría, puedo factorizar a cuadrado, entonces esto me queda como, a cuadrado que multiplica a tangente al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Y todo esto a la 3 medios. Entonces observen cómo nos comienzan a quedar las ecuaciones de bien acá, todas limpiecitas, ¿cierto? Y uno así puede presentar un trabajo que incluya también la parte de los programas, que incluya gráficas. Acá podemos graficar entonces en Python, ya vamos a mirar cómo graficar, ¿cierto? Entonces digamos que esto es una forma absolutamente pulcra y elegante de uno presentar el desarrollo que uno está haciendo en clase sobre un problema particular, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Acá, entonces, ¿cómo queda esto? Nosotros sabemos,
por identidades trigonométricas, que eso lo vimos en el colegio, que tangente cuadrado de teta más 1 es secante cuadrado. O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda de esta forma. Entonces copiemos esta integral de acá. Entonces esto queda a secante cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, Entonces sería prácticamente como reemplazar en la fórmula. ¿pero a qué paso se refiere? ¿A la integral o qué? Sí, o sea, Sí, o sea, es una integral por sustitución, como las que se hacen en cálculo integral. Usted tiene una integral que no la puede hacer de forma directa, entonces hace una sustitución. O sea, usted mira a ver por qué reemplaza la variable con la cual está integrando y tiene que también tener una forma de reemplazar el diferencial, ¿cierto? Este diferencial de acá. Entonces, o una forma de utilizar, por ejemplo, los paréntesis y eso afecta. No, o sea, el programa como tal no molesta porque por lo general Python molesta mucho por eso. sí, claro. O sea, usted tiene que utilizar los paréntesis en el orden que son. Entonces yo, por ejemplo, acá factorizo al cuadrado y lo que yo factorice, como esto todo está elevado a la 3 medios, usted tiene que mantener todo lo de adentro elevado a la 3 medios. Acá le queda tangente cuadrado de teta más 1, que por identidades trigonométricas es secante cuadrado de teta, y todo lo debe mantener a la 3 medios, ¿cierto? Entonces eso es importante. Listo. Ahora, si nosotros utilizamos las reglas de los índices, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las reglas de los índices? La regla del índice nos dice a nosotros que A o una variable, por ejemplo, Z elevado A por B elevado a la M es A a la M por B a la M, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar este pedazo acá? Esto quedaría así. Tenemos A cuadrado secante cuadrado a la 3 medios. Entonces, eso es individualmente A al cuadrado a la 3 medios y secante al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces se cancela el 2 con el 2, entonces me quedaría A al cubo secante al cubo, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá, me faltó un paréntesis. Acá ustedes pueden ver que se van a cancelar algunas cosas. Entonces acá se cancela el A con el A al cubo, queda 1 sobre A al cuadrado y el secante cuadrado de arriba se cancela con el secante al cubo de abajo, ¿cierto? Muy bien, entonces esto queda frac 1 sobre A al cuadrado, ¿cierto? Por la integral de 1 sobre A al cuadrado por la integral de, entonces queda arriba de teta y abajo queda secante de teta, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que secante de teta es 1 sobre coseno de teta, o sea que esto queda como la integral de coseno de teta por d teta. Y esta es una integral que nosotros podemos hacer muy fácil porque ya la sabemos, o sea que la sustitución nos permite hacer una integral que sin ella no hubiéramos podido, ¿cierto? Igual a seno de teta más una constante, ¿cierto? Entonces, este es el procedimiento para hacer esa integral. Esto es relativamente sencillo, ahí en una lineecita salió. Pero a mí me interesa es integrar con respecto a x y no con respecto a teta, o sea que me tengo que devolver, ¿cierto? Me voy a devolver. Tengo que devolverme a las variables originales de integración, que son las x. Pero ya calculé la integral, simplemente tengo que saber cuánto vale seno de teta en términos de x, eso es todo. Entonces,
Decimos acá now. Profe, Dime. ¿las secantes se cancelaron? Se canceló secante al cuadrado con secante al cubo. O sea que queda 1 sobre secante, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí. Entendí. Entonces, y nos quedó entonces 1 sobre secante es coseno de teta. Seno de teta más c, ¿cierto? Entonces, acá, entonces tenemos now, since, o sea, como x es igual a tangente de teta. Entonces acá dice usted, therefore, por lo tanto, tangente de teta es igual a x sobre a, ¿cierto? Entonces tangente de teta es igual a x sobre a. Nosotros ya sabemos que tangente de teta es igual a x sobre a. Hay varias formas de yo obtener el seno a partir de esto. Una es utilizando identidades trigonométricas. Entonces dice así, using trigonometric identities, we have. Nosotros tenemos que la tangente al cuadrado de teta es igual a ¿quién? Tangente al cuadrado de teta. Venga, ahí está vaina aquí. Nosotros tenemos que tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la secante cuadrado, ¿cierto? Pero la secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, no nos sirve, necesitamos el seno, entonces necesitamos utilizar esta otra identidad. Necesitamos cotangente al cuadrado de teta. Más 1 igual a cosecante al cuadrado de teta. Cosecante no está definida acá en látex. Mala cosa, pero bueno. Está secante, pero no está cosecante. Creo que escribe CSC. ¿Qué le iba a decir? Así. Esto que quite la E también. Bueno, revisemos a ver. La E también le tiene que quitar todo, solamente es Sí, C, S, C, C. pero qué notación tan rara la de látex. Ahí sí pelaron el cobre, pues. Pero bueno. Es que usted maneja látex. Venga, ¿quién es el que está hablando? No manejo, pero creo que así es como describe cosecante, entonces por eso me imaginé que era así. Ah, no. No, pues cosecante. Ah, pues te dice por los libros de matemáticas que la escriben así abreviada. Pues algo así, sí. Ah, ya. Ah, bueno. Bueno, muy bien, Edwin. 10 puntos por estar despierto. Bueno, Y a los que los desperté, qué pena despertarlos. Pueden seguir durmiendo. Disculpen. Listo. Entonces, esta identidad trigonométrica, nosotros tenemos tangente de teta y para obtener cotangente de teta es muy fácil. Simplemente volteamos la fracción de arriba abajo y de abajo arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría left, right. Cuando nosotros queremos hacer paréntesis grandes, colocamos left antes del paréntesis, right antes del paréntesis de la derecha y colocamos acá. Entonces, ¿quién es cotangente? Si tangente es x sobre a, entonces tangente es a sobre x, ¿cierto? Al cuadrado más 1. Esto es igual a ¿quién? Esto sería igual a, si nosotros sumamos estos chismes de acá, entonces esto quedaría como a al cuadrado más x al cuadrado, ¿cierto? Sobre x al cuadrado.
Y esto sería igual entonces a la cosecante al cuadrado de teta. A partir de acá, nosotros, como sabemos que la cosecante es 1 sobre seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros obtenemos right arrow, hacemos una lineecita. Tenemos que seno al cuadrado de teta, simplemente volteamos la fracción, ¿cierto? Entonces es igual a ¿quién? Si volteamos la fracción, entonces 1 sobre seno cuadrado nos había quedado a cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado, o sea que seno cuadrado nos queda x cuadrado sobre x cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, Sí, profe, porque las dos X quedan al cuadrado. claro, las dos x tienen que quedar al cuadrado, porque mira acá. Aquí tú tienes a sobre x todo al cuadrado más 1, o sea que queda a cuadrado más x al cuadrado. Cuando sumas los fraccionarios, te queda a cuadrado sobre x cuadrado más 1, entonces multiplicas en cruz, queda a cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí o no? Sí, Simplemente sumando los fraccionarios, pues. sí. Entonces de acá, sacamos seno cuadrado y sacamos la raíz para sacar el seno. O sea, seno de teta nos queda como la fracción entre x, sacamos raíz arriba y abajo sqrt, que es raíz square root de x cuadrado más a cuadrado. Entonces, básicamente, como podemos obtener otro seno de teta, y entonces reemplazamos en la integral. Entonces colocamos acá. Therefore, the integral, con la integral que comenzamos, la vamos a colocar ahí en ese renglón, pero recuerden que si colocamos las matemáticas en un renglón, tiene que ser con un simple signo de pesos, no doble, sino simple, ¿cierto? Entonces ponemos acá esto. Therefore, the integral gives. Entonces ahora reemplazamos el seno por lo que acabamos de hallar, ¿cierto? Esta integral entonces sería la integral. Bueno, ya la calculamos, sabemos que da seno de teta. Cuando tenemos los límites, recuerden que no es necesario colocar las constantes. Y entonces, ¿qué nos dio? Eso nos dio la x sobre la raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado más a cuadrado. Y esto acá lo tenemos que evaluar en unos límites, ¿cierto? Entonces acá lo evaluamos en unos límites que nos habían dicho que el límite inferior era 0 y el límite superior era L. Simplemente reemplazamos a x por 0 y a x por L, lo restamos, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda L, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de L al cuadrado más A al cuadrado. Entonces ya con eso hemos calculado la integral. ¿Sí o no? Entonces, digamos, básicamente
Esto es lo que se puede hacer acá en términos del texto con Jupyter. Queda así en látex, queda muy elegante, muy bien presentado, ¿sí o no? Y ahora podemos mirar a ver entonces cómo hacemos para programar. Digamos que programar en términos de que eh, nosotros digamos que hagamos gráficas, ¿cierto? O sea, no vamos a hacer nada como muy elaborado, pues simplemente vamos a graficar, ¿cierto? Las gráficas acá quedan muy bonitas y se pueden exportar en formatos muy chéveres que se pueden utilizar en otros documentos. Yo voy a exportar las gráficas en dos formatos. Una gráfica la exporto en PDF y la otra gráfica la exporto en EPS. Listo. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Para yo utilizar Python, necesito unas librerías. Entonces, primero que todo, voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá un comando. Este comando siempre debe de ir. Se llama matplotlib inline. Listo. Después de ese comando voy a colocar acá, voy a importar la librería de matplotlib, que es la librería que me permite graficar en Python. Listo. Esa librería me permite graficar. Para yo no colocar cada que la vaya a utilizar, para yo no colocar todo matplotlib, entonces la importo con este nombre, la importo como npl, ¿cierto? Ahora voy a importar una técnica particular de esa librería, porque esa librería tiene muchas técnicas, tiene muchas funciones. Voy a importar una sola, que es la que me permite graficar. Voy a importar matplotlib. Como estos son objetos, la programación orientada a objetos, usted tiene, esto es un objeto y el objeto tiene un atributo. Para uno obtener el atributo de un objeto, coloca un punto, que es pyplot. Es para graficar en Python, ¿cierto? En Python todo tiene py, por ahí scipy, numpy, simpy, ¿cierto? Entonces esto sería pyplot as plt. Entonces, en vez de yo utilizar cada vez que vaya a graficar matplotlib.pyplot, simplemente coloco plt, plt, ¿cierto? Entonces, eso tiene unos parámetros. Para uno asignarle parámetros a esta librería que ahora yo ya llamo, no la llamo matplotlib, sino que la llamo solamente npl, entonces coloco así. npl, punto. npl es el objeto, estos son los atributos. Coloco rc en mayúscula params, la P mayúscula, ¿cierto? Y por ejemplo, yo le quiero colocar, quiero comenzar a configurar el texto, la familia, ¿cierto? Y un poco de cosas, entonces esto se coloca acá así. Se coloca math text dot font set. Acá estoy configurando la fuente que voy a utilizar y entre comillas le coloco STIE, ¿cierto? Hay otras dos configuraciones de parámetros importantes que yo quisiera hacer antes de graficar, ¿sí o no? Entonces yo quisiera configurar la familia y una subfamilia. Entonces acá coloco font.family. Acá. Profe, esos comandos ¿qué significan? Esos comandos son para usted configurar el texto. ¿Cómo va a salir el texto dentro de la gráfica? Si usted, por ejemplo, mira en Word o en Excel, usted tiene esta familia de texto, se llama Sheriff, ¿cierto? Entonces acá estoy configurando cómo van a salir los textos en la gráfica, ¿sí o no? Esto es font.sans, Muy nuevo para mí. No había visto nunca eso. Sheriff.
Sí, esto se puede configurar. Entonces le doy Shift sostenido, Enter, y entonces esto ejecuta, no hay ningún problema. Ahora, para yo poder utilizar las cosas numéricas en Python, yo puedo importar NumPy, import NumPy, que es la librería numérica de Python, ¿cierto? Si yo utilizo NumPy, entonces yo, por ejemplo, puedo, ¿cómo calcularía yo pi? Entonces yo coloco NumPy, ¿cierto? Punto pi, Enter, y entonces me arroja el valor de pi, que es 3.141592, bueno, etcétera. Yo, por ejemplo, ¿cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale el seno de pi medios? Vale 1. Entonces yo puedo colocar NumPy. Si voy a utilizar el seno, coloco NumPy.seno de pi medios. Entonces coloco acá NumPy.pi, ¿cierto? Dividido 2. Ah, lo siento. Es 1, ¿cierto? Bueno, pero entonces cada vez que yo necesito algo numérico de Python, colocar NumPy, qué pereza. ¿Sí o no? Entonces hago como dice acá. Como dice ahí, entonces dice import NumPy as NP, ¿cierto? Entonces esto ya es una abreviación y hago lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, NP, en vez de colocar NumPy, coloco np.py, me da lo mismo, ¿cierto? Simplemente es una abreviación y coloco acá, por ejemplo, np.seno de np.py y me da lo... Ah, bueno, esto yo puse sobre 2, ¿sí o no? Entonces da 1, porque era sobre 2. Bueno, entonces, así es como nosotros, por ejemplo, podemos utilizar esa librería numérica. Pero lo que nosotros queremos hacer es hacer algunas gráficas, ¿cierto? Y ver lo bonito que se puede ver una gráfica en Python o lo feo que se puede ver, ¿cierto? Eso depende del usuario, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros podemos crear, por ejemplo, un vector de X. Entonces podemos decir A ver, X es ¿qué es dime. NumPy? ¿Qué es NumPy? ¿Qué es NumPy? NumPy es la librería numérica de Python. Ah, ok. Y yo acá la estoy exportando como NP, para no escribir todo. X es un vector, así se crean los vectores. X es igual a np.linspace, espacio lineal. Puedo crear, por ejemplo, un espacio entre, no sé, por ejemplo, entre -5 y 5. O sea, divido el eje X entre -5 y 5 y lo divido en 1000 puntos. ¿Sí o no? Por ejemplo. Y puedo decir acá que Y es igual a np.cos, ¿cierto? .cos de, no sé, coloquémosle acá, por ejemplo, simplemente coloquémosle de 2x, por ejemplo, 2 por x, ¿sí o no? Acá, bueno, entonces acá ejecutemos, no hay ningún problema, entonces creé un vector y después creé una función que recibe ese vector y debo de poder graficar un coseno. Entonces, si yo quiero graficar ese coseno, acá esto es un poquito maluco. Si uno está acostumbrado a MATLAB, esto es un poquito maluco, pero esto es importante. Entonces, acá tengo que crear dos cosas. Voy a crear una figura, que es el objeto gráfico, y voy a crear los ejes donde voy a graficar. Se llaman axes. Usted puede colocarles cualquier nombre. Yo me le estoy colocando un nombre ahí. Y entonces voy a utilizar esta que yo importé acá, que se llama PLT. Entonces voy a colocar acá PLT dot, ¿cierto? Entonces, ¿qué colocamos? PLT dot subplots.
Damos Enter acá y entonces vamos a colocar en el objeto Ax, que es donde yo voy a graficar en los ejes sobre los que yo voy a graficar, coloco ax.plot. Esto es para graficar sobre esos ejes. Grafico X, Y, le puedo escoger un color, digo color, por ejemplo, igual a blue, ¿sí o no? ¿Cierto? Y entonces, y acá también le puedo colocar, digamos, una etiqueta. Puedo colocar label, si yo quiero sacar una leyenda de esto, label, igual. Una de las ventajas más importantes que tiene utilizar Python es que nosotros podemos utilizar látex y se va a ver muy bonita la gráfica. Entonces podemos colocar acá un label. Es decir, que esto es f de x, por ejemplo, igual a coseno de 2x. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué otras cosas le puedo yo colocar a una gráfica? A la gráfica le puedo colocar, por ejemplo, el eje X, ¿cierto? El eje Y. Entonces puedo colocar acá, por ejemplo, ax.set. Set es configurar el X label, la etiqueta en el eje X, ¿cierto? Entonces puedo colocar acá, por ejemplo, puedo colocar X en unidades arbitrarias, ¿cierto? Arbitrary. Y el trazo de la línea también, si lleva línea. Sí, exactamente. Para eso, también para colocar los numeritos, entonces uno coloca ticks. Después les explico bien eso. Entonces ahí vamos a ir mirando. Esto es ax.set. Entonces acá y label. Y acá también podemos utilizar látex, ¿sí o no? Podemos colocar entonces f de x igual a coseno de 2x. Y acá colocamos entonces ax.legend. Pues acá tenemos la gráfica, ¿sí Le o faltó no? decir después. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Listo, después podemos comenzar a cambiar el tamaño de la letra, podemos hacer un mundo de cosas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos colocar, si queremos una gráfica diferente, podemos graficar acá, por ejemplo, por la exponencial en p dot exponential, ¿cierto? De menos x al cuadrado dividido 2. Por ejemplo. Eso sería otra gráfica diferente, ¿cierto? Un segundo. ¿Qué pasó acá? Venga, yo reviso. A ver. Ah, es que me confundí, pensaba que estaba en látex. La exponencial acá en Python son con dos asteriscos, disculpe. Entonces, listo. Y acá entonces, y esto es básicamente lo que me da esa gráfica, ¿cierto? Entonces ya es una gráfica diferente. Si yo, por ejemplo, aumento la frecuencia acá, lo aumento a 5, entonces me va a oscilar más veces. Entonces me quedan como así, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, y si le aumento todavía más la frecuencia, entonces Shift Enter, me queda como así, ¿cierto? Yo puedo ver que estoy graficando si hago esto. Yo puedo hacer, por ejemplo, Y1 igual a esta de acá. Voy a hacer Y2 igual a menos S, ¿cierto? Entonces, listo. Y acá simplemente entonces coloco otro de estos. Las grafico ahí encimita. No les voy a colocar label. Les voy a cambiar de color. Profesor, qué pena, una pregunta. Dime. Eh, este, esto es como una breve introducción ahí en lenguaje de programación o así va a ser la metodología durante el curso.
No, no, no. Simplemente la metodología es con un tablerito, ¿cierto? Como siempre han sido las clases mías que ustedes pueden ver en YouTube. ¿Sí o no? Entonces, pero como ustedes van a utilizar esto en sus trabajos, entonces les estoy enseñando cómo utilizar la plataforma. Listo. Listo. Profesor, Vamos a utilizar durante todo el curso. O sea, Sí, exactamente. Yo les voy a poner algunos trabajos en clase, grafiquen esto, hagamos esto acá en la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se las estoy enseñando de una vez. Pero si usted ya sabe, me avisa y no le enseño. Ya sabe. profesor, no, la verdad, por eso pregunto, profe, porque no he visto nada de eso. Ah, ya. Ok. Dime, la otra pregunta. profesor, o sea, como no tenemos el programa ese que habíamos descargado y pues te había dicho que los videos son pues hasta el final del corte, podría ser una excepción para tenerlo ahí de repaso. Sí, claro. Ay, Yo sí, estoy en profesor. Zoom, no hay problema. Ah, muy bien, gracias, profesor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos, vamos a graficar acá Y1 y acá vamos a graficar Y2. Segundo. Ah, no corrí esto. A ver. Listo. Entonces acá, hacer esa gráfica más o menos me está mostrando qué es lo que yo estoy graficando. Bueno, tendría que cambiar también acá el legend. Esto sería acá por E a la menos X al cuadrado sobre 2. Y acá también esto por E a la menos X al cuadrado sobre 2. Entonces ahí ya queda el legend, queda coseno de 2x, aunque no es 2x, nosotros le colocamos 7, ¿cierto? Después le podemos cambiar, digamos, el tamaño de la letra al legend para que se vea más grande y todo. Lo podemos hacer en otra ocasión. Entonces acá ya tenemos nuestra primera gráfica. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces esta es nuestra primera gráfica. Eh, Acá, en la medida que vamos avanzando en el curso, vamos a aprender a graficar mejor, ¿cierto? Aunque esta gráfica es chévere, se ve bonita, pero pues podemos hacer mejores. O sea, podemos, por ejemplo, cortar la gráfica, ¿cierto? Podemos aumentar el tamaño de la letra, el tamaño de la letra de la leyenda donde nos dice quién es f de x, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo con la curva roja y la verde es que básicamente el coseno que nosotros teníamos al principio está acotado por la parte superior y por la parte inferior, por esa gaussiana, la exponencial de e a la menos x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces, y también podemos, por ejemplo, decir lo siguiente. Entonces, una última cosa que podríamos hacer, eh, mm, una última cosa que podríamos hacer es grabar las imágenes, ¿cierto? Entonces, primero, si yo quiero grabar una imagen acá o guardarla, utilizo el atributo que utilicé acá para crear la figura. Entonces coloco figura, fig.savefig, ¿cierto? Y acá entre comillas dobles, entonces coloco el nombre de la gráfica, ¿cierto? Y el formato. Entonces coloquemos, por ejemplo, coloquemos test figure, que es una figura de prueba 1.pdf, ¿cierto? Entonces corra ahí. Y acá en la carpeta ya le debería aparecer la figura, ¿cierto? Entonces aparece acá la figura y acá le aparece la figura. Si uno quiere, por ejemplo, colocar esto en un trabajo, el formato de estas figuras es completamente inmejorable. Estas son las mejores figuras que uno puede producir. No hay una figura mejor que esta. Se llaman figuras en formato vectorial. Entonces son figuras muy buenas, ¿cierto? Si usted quiere hacer, si usted quiere hacer, por ejemplo, esto en un archivo de látex y entregar un trabajo, yo después les voy a enseñar cómo usted debe grabar esto en formato EPS, que es otro formato vectorial que recibe látex, ¿cierto? Entonces, acá simplemente le está diciendo que ese nuevo formato no soporta la transparencia y no ejecuta. Pero bueno, entonces,
Acá, entonces, como nosotros podemos ver, esto nos queda como si fuera un cuaderno de clase, ¿cierto? Muy chévere. Podemos hacer ahí cositas. Yo creo que, bueno, el curso de electromagnetismo es un curso que, digamos, en la Universidad de Pamplona tenemos algunas dificultades. Entonces, hay que tratar de innovar constantemente la forma de dar clase. Hay que hacer una innovación pedagógica todos los semestres porque ahí se presentan muchas dificultades con muchos estudiantes, ¿cierto? Entonces, esto surge de diferentes situaciones que pasan en la universidad, pues que no las voy a mencionar ahora porque no es el caso, pero eso obliga a que nosotros los maestros tengamos que incorporar e integrar nuevas herramientas para procurar que su proceso de aprendizaje sea siempre mejor. Yo creo que esta herramienta va a ser muy importante para su proceso, ¿cierto? Entonces, yo creo Profe, firmemente que esto nos va a ayudar. Dime. profe, esto pues yo hablo como en nombre de algunos compañeros de como que no han visto así como programación o algo así, pues entonces que tenernos un poquito de paciencia, pues porque este programa pues tampoco es un poquito como fácil de manejar. Entonces, No, pues, pero para esto yo les voy a dar siempre las instrucciones, Edwin. Yo les doy a dar las ajá, instrucciones para que ustedes lo hagan. Entonces, por eso no se preocupen. ah, ¿Sí me listo. entienden? Vale, muchas gracias. Entonces, Profe, listo. Carlos, dime. disculpe, no hay problema con que le haya tomado pantallazo a No, no. la, ok, ya. ¿Al programa o qué? Dígame, Profe, qué pena. ¿Pantallazo a qué? ¿Al programa? ¿O a qué se refiere? no a las instrucciones, a los códigos, Ah, no, no. Tranquilo. ok. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede dejar el link para descargar el programa en sí, por Entonces, favor? yo se los envío ahorita a Teams, Fernanda. Listo. Gracias, profe. Y también se los envío con Madeline para que ella lo comparta con el grupo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, como una vez nosotros estamos acá, podemos crear un PDF con esto. Nosotros nos vamos a archivo, file, decimos download as y le damos acá en PDF vía látex. Damos clic acá. Esto se demora un poquito, pero mientras tanto, para terminar, les voy a mostrar una cosa. Si ustedes, por ejemplo, digamos que algunos de ustedes no tienen computador o que tienen una dificultad con el computador porque es pues, un computador viejo o lo que sea y no les instala el programa. Todo puede pasar. Hay una cosa en línea que se llama Jupyter Project. Ustedes buscan Jupyter Project o Project Jupyter, pues le dan clic acá. Y acá puede hacer lo siguiente. Dice Try it in your browser. Le da clic acá. Le dice acá, entonces Try Jupyter Lab. ¿Cierto? Y ahí le va a comenzar a abrir una interfaz. Esto no me dejó compartir el PDF. Vamos a ver. Entonces acá está abriendo Jupyter Lab. Usted le dice Notebook, Python 3. Y aquí en este lab puede hacer exactamente todo lo que acabamos de hacer, lo puede hacer acá. Absolutamente todo. No está funcionando el servidor para crear el PDF. Entonces yo ahorita los creo y se los envío, Fernanda, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Acá puede hacer usted de todo, ya tiene Markdown también, entonces por ejemplo puede colocar sus ecuaciones acá, ¿sí o no? Entonces que por ejemplo integral de, de x sobre x igual a
logaritmo de X, ¿cierto? Entonces, puede más los programas, entonces que, por ejemplo, import numpy as np, ¿sí o no? Entonces le da, por ejemplo, np.py. Puedo hacer todo acá en línea también, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una solución en el caso tal de que ustedes presenten dificultades pues con esta cuestión. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles entonces. Y yo les mando el acta de iniciación de clases para que certifiquen que fueron informados de la metodología del curso. ¿Sí?